Por culpa de una mujer. Historia basada en un hecho real. Mientras me siento sola en la tranquilidad de mi sala de estar, los recuerdos de días pasados inundan mi mente. Me duele el corazón de arrepentimiento y anhelo por lo que pudo haber sido. Es una carga que he cargado durante años, un peso pesado que solo se vuelve más pesado con el tiempo. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de mi creencia inquebrantable de que los padres siempre deben ser los guías de sus hijos, enseñándoles a seguir el camino correcto desde una edad temprana. Una creencia que ahora me persigue. Desde el momento en que nació mi hijo David, supe que mi vida tenía un propósito mayor que mis propios deseos. Prometí ser la luz que guiara su vida, protegerlo de las tentaciones y trampas que podrían destruir nuestro futuro. Fue una promesa que me hice a mí y a él. David era un niño curioso y enérgico. Sus brillantes ojos azules contenían una chispa de picardía, y su risa llenaba de alegría nuestro hogar. A medida que crecía, traté de inculcarle los valores que yo apreciaba: la honestidad, la compasión y la importancia del trabajo duro. Le leí cuentos, le canté canciones de cuna y tomé su manita mientras daba sus primeros pasos. Pero a medida que pasaron los años, comencé a notar un cambio en mi amado hijo. Comenzó con cosas pequeñas: una galleta robada del frasco, una mentira sobre terminar su tarea, y más tarde, susurros de travesuras con amigos que no eran la mejor influencia. Me dolió el corazón al verlo alejarse del camino que con tanto esfuerzo había intentado trazarle. Hablé con él, le supliqué e incluso lo castigué en mi desesperación por hacerle entender las consecuencias de sus acciones. Esperaba que mi amor y mi guía inquebrantables fueran suficientes para volver a encaminarlo, pero David tenía sus propias ideas. Se rebeló contra mis enseñanzas, viéndolas más como restricciones que como guía. Al entrar en la adolescencia, las tentaciones del mundo fuera de nuestro hogar se volvieron cada vez más atractivas. Se unió a un grupo de amigos a quienes les importaban más los placeres a corto plazo que las consecuencias a largo plazo. El camino que eligió lo estaba alejando de todo lo que alguna vez había esperado para él. Observé con impotencia y desesperación cómo mi hijo se distanciaba de mí, su alguna vez amada madre. Nuestras discusiones se volvieron más acaloradas y nuestro vínculo se debilitaba cada día que pasaba. Pude ver la frustración en sus ojos y reflejaba la mía, pero me negué a renunciar a él, convencida de que mi resistencia eventualmente llegaría al chico, que sabía que todavía estaba dentro de él. Entonces, una fatídica noche, todo se vino abajo. Recibí una llamada telefónica que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. David había sido arrastrado por su participación en una serie de delitos menores. Mi corazón se hizo añicos mientras corría hacia la estación de policía, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mientras estaba allí, mirando a mi hijo esposado, no pude evitar sentir que le había fallado. Me había esforzado mucho en ser su guía, en enseñarle a resistir las tentaciones y a tomar las decisiones correctas. Pero al final, lo perdí debido a las mismas tentaciones sobre las que le había advertido. En los años que han pasado desde esa noche, he pagado por mis errores de una manera que nunca hubiera imaginado. Mi hijo ya no está conmigo, y me queda la inquietante pregunta de si podría haber hecho algo diferente para salvarlo de este camino oscuro. Esta es la historia de una madre que creía con todo su corazón que los padres deberían ser siempre los guías de sus hijos. Es una historia de amor, esperanza
y la dolorosa comprensión de que, por mucho que lo intentemos, no siempre podemos proteger a nuestros hijos de las decisiones que toman. Y mientras estoy sentada aquí, en el silencio de mi hogar vacío, rezo para que algún día, de alguna manera, mi hijo encuentre la paz para descansar en manos de Dios. Hace 2 años, mi hijo fue confinado en su habitación como castigo por los crímenes que había cometido. Fue un momento desgarrador. Ver a mi hijo prometedor tomar decisiones que lo llevaron por un camino oscuro y peligroso. Solo podía esperar que eventualmente viera el error de sus caminos y encontrara la redención. Mientras intentaba mantener cierta apariencia de normalidad dentro de los límites de nuestra casa, una vecina nueva se mudó a la casa de al lado. Recuerdo el día vívidamente. Estaba parada junto a la ventana de la sala, contemplando el mundo más allá de nuestras paredes, cuando vi un camión de mudanzas detenerse en la casa de al lado. En eso salió una mujer, y mi primera impresión me dejó desconcertada. Era indudablemente hermosa, con rasgos llamativos que parecían demasiado perfectos para ser reales. Su cabello era de un brillante tono castaño, y su rostro se mostraban los signos reveladores de mejoras cosméticas. Se movía con una gracia asombrosa, y era imposible no darse cuenta de que su apariencia parecía muy alterada, como una muñeca viviente con un revestimiento de plástico pulido. Picada de la curiosidad, decidí salir y darle la bienvenida a nuestra nueva vecina. Cuando me acerqué, ella se volvió hacia mí con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Intercambiamos bromas y supe que su nombre era Isabela. Isabela explicó que se había mudado aquí con su marido, Manuel, quien actualmente se encontraba ausente por motivos de trabajo. Hablaba con un aire de elegancia que parecía reñido con el barrio suburbano que habitamos. Me dijo que Manuel trabajaba en negocios internacionales, lo cual admitió que era bastante vago, pero me aseguró que eso lo mantenía ocupado, viajando y a menudo fuera de casa. Durante las siguientes semanas, de vez en cuando vislumbré a Isabela mientras seguía con su rutina diaria. Ella era un misterio y vivía detrás de una fachada de perfección. Su presencia contrastaba marcadamente con los problemas que enfrenté con mi propio hijo, que permanecía confinado en su habitación, luchando con las consecuencias de sus decisiones. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar susurros de otros vecinos. Surgieron rumores sobre la verdadera profesión de Manuel, sugiriendo que estaba involucrado en negocios turbios, con individuos vinculados al crimen organizado en México. No pude evitar sentir una creciente sensación de malestar, no solo por mi propia familia, sino por toda la comunidad. A medida que los días se convirtieron en meses, la tensión en nuestro tranquilo vecindario suburbano aumentó. No podía quitarme la sensación de que la presencia de Isabela y Manuel en la casa de al lado era más que una simple coincidencia. La oposición de mis propias luchas con las actividades criminales de mi hijo y la naturaleza misteriosa y potencialmente peligrosa de nuestros nuevos vecinos pesaba mucho en mi mente. No sabía que estas dos historias, aparentemente no relacionadas, eventualmente se entrelazarían de maneras que nunca hubiera imaginado, dando lugar a una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de nuestras vidas. La vida continuaba en nuestro barrio suburbano, y la inquietante presencia de nuestros misteriosos vecinos, Isabela y Manuel, seguían pesando en mi mente. Mientras tanto, la habitación de mi hijo se había convertido en su fortaleza privada, un lugar de soledad donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Una tarde soleada, seguí con mi rutina habitual, recogiendo la ropa sucia esparcida por toda la casa, para prepararme para el día de lavar la ropa. Al pasar por la habitación de mi hijo, noté algo inusual. Las persianas de su ventana estaban parcialmente cerradas, y parecía inusualmente ansioso, cerrándolas apresuradamente cuando me vio acercarme.
mi curiosidad se apoderó de mí. Llamé a su puerta y le pregunté: «¿Qué haces ahí, cariño?». Mi hijo vaciló, y su rostro se volvió de un tono carmesí que encendió las alarmas en mi cabeza. Murmuró algo incoherente y evitó mi mirada. Fue entonces cuando mi instinto maternal se aceleró. Tenía que saber qué estaba pasando. Sin esperar su respuesta, abrí suavemente la puerta, solo un poco, y miré dentro. Lo que vi me dejó conmocionada y decepcionada. A través de la estrecha abertura de las persianas, vislumbré a nuestra vecina de plástico, Isabela, en su habitación. Estaba parada allí, desnuda, con un montón de ropa provocativa tirada sobre la cama. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. No podía creer lo que veía. La mujer que se había mudado a la casa de al lado, la mujer que se suponía casada, estaba realizando una exhibición lasciva a la vista de la ventana del dormitorio de mi hijo. Parecía no tener en cuenta la sanidad de su matrimonio, ni el impacto que sus acciones pudieran tener en el impresionable joven de al lado. Tan pronto como Isabela notó que la estaba mirando, cerró apresuradamente las persianas, con el rostro contorsionado por la vergüenza y la ira. Me retiré de la habitación de mi hijo, con una mezcla de emociones dando vueltas dentro de mí. Mi primer instinto fue proteger a mi hijo de semejante exhibición lasciva e inapropiada, pero también sentí un resentimiento creciente hacia nuestra vecina. Sus acciones parecieron imprudentes e irrespetuosas, especialmente considerando la frágil situación dentro de mi propia familia. No pude evitar preguntarme qué clase de mujer se comportaría así, especialmente cuando su marido no está. Fue un duro recordatorio de que había mucho más en la enigmática Isabela de lo que parecía, y no podía evitar la sensación de que su presencia en nuestro vecindario estaba trayendo consigo una serie de problemas y complicaciones. No me imaginaba que este inquietante incidente sería solo el comienzo de una serie de acontecimientos que enredaría nuestras vidas de una manera que nunca podría haber previsto. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, no pude evitar notar un cambio en el comportamiento de mi hijo. Había empezado a salir tarde por la noche, ofreciendo explicaciones vagas sobre reunirse con amigos de su universidad. Al principio le creí, confiando que siempre estaba socializando con sus compañeros y tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero en el fondo, la intuición de una madre me molestaba. Estaba claro que algo andaba mal. Mi hijo se había vuelto distante. Su comportamiento antes abierto fue reemplazado por una reserva cautelosa. Sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes y sus excusas menos convincentes. Mis preocupaciones crecieron a medida que lo veía alejarse cada vez más de los valores que con tanto esfuerzo había intentado inculcarle. Una noche, finalmente reuní el coraje para confrontar a mi hijo sobre sus escapadas nocturnas. Ya no podía soportar verlo caer en las garras de nuestra vecina de plástico, Isabela. Sabía lo que estaban haciendo y no estaba dispuesta a quedarme de brazos cruzados mientras mi hijo cometía errores que podrían arruinar su vida. Sentándolo en nuestra modesta sala de estar, lo miré a los ojos, llenos del amor y la preocupación de una madre. «Hijo», comencé. Mi voz temblaba ligeramente. «He notado que has estado pasando mucho tiempo con Isabela, la vecina de al lado». Su reacción fue inmediata. Se levantó un muro defensivo y sus ojos se volvieron fríos. «¿Qué te importa, mamá?», replicó, su tono lleno de desafío. Respiré profundamente y mis instintos maternales me empujaron hacia adelante, a pesar de su resistencia. «Solo quiero lo mejor para ti», respondí con voz firme. «Isabela es una mujer casada, y cualquier cosa que estés haciendo con ella
está mal. No solo es una traición a su matrimonio, sino también un camino que podría conducir a serios problemas. Mi hijo se burló y puso los ojos en blanco. «No te involucres en mi vida, mamá», dijo con su arrogancia a la vista. «Soy lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones. El marido de Isabela nunca nos atrapará. Te preocupas demasiado». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, y mi corazón se hundió. Esperaba resistencia, pero no había previsto un desprecio tan flagrante por mis preocupaciones. La nueva confianza de mi hijo en su capacidad para afrontar esta peligrosa relación con una mujer casada me llenó de temor. En el fondo sabía que mi hijo estaba jugando un juego peligroso, uno que podría tener consecuencias de gran alcance no solo para él, sino para toda nuestra familia. El sentimiento de impotencia se apoderó de mí una vez más, y no podía quitarme de encima la terrible premonición de que nuestras vidas se estaban hundiendo aún más en una red de engaños y peligros. Como madre, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que mi hijo entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Pero a medida que pasaban los días, mi preocupación no hacía más que crecer, y el peso de la incertidumbre pesaba sobre mis hombros, amenazando con aplastar las frágiles esperanzas que todavía tenía para el futuro de mi hijo. Esa fatídica noche, cuando mi hijo se aventuró a salir una vez más sin pedirme permiso, sentí una creciente sensación de inquietud en lo más profundo de mi corazón. Era como si un peso invisible se hubiera posado sobre mí, un siniestro presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mientras el reloj avanzaba, daba vueltas en la cama, incapaz de librarme de la persistente preocupación que carcomía mi alma. Los minutos pasaban lentamente, y el sueño seguía siendo difícil de alcanzar. Luego, poco después de las 2 de la madrugada, mis premoniciones se hicieron realidad trágicamente. Me desperté sobresaltada por el sonido de una camioneta grande que se acercaba a nuestra subdivisión suburbana. Un hombre con traje elegante salió, y mi corazón latía con una inquietud que era imposible ignorar. Minutos más tarde, el tranquilo aire de la noche fue roto por el inconfundible y escalofriante sonido de disparos. Corrí hacia la ventana. Me temblaban las manos mientras me asomaba y tenía el corazón en la garganta. El hombre vestido de negocios regresó apresuradamente a la camioneta, y su apresurada salida fue marcada por el eco de esos disparos mortales. Fue un momento surrealista, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Observé con horror, paralizada, incapaz de comprender la violencia que había estallado en nuestro pacífico vecindario. Luego, lo que pareció una eternidad después, las sirenas de las patrullas y las bocinas de las ambulancias llenaron la noche. No podía permanecer escondida por más tiempo. El miedo que se había apoderado de mí se convirtió en una urgencia insoportable. Cuando me aventuré a salir, mis ojos se encontraron con una escena de caos y desesperación. Oficiales de policía y paramédicos invadieron el área, y la calle antes tranquila ahora estaba iluminada por el fuerte brillo de las luces de emergencia. Me acerqué con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y entonces los vi. 2 figuras transportadas en camillas, con los rostros oscurecidos por la tenue luz. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba desesperadamente descubrir sus identidades. Y entonces, lo impensable se convirtió en una desgarradora realidad. Uno de los individuos en esas camillas era mi hijo. Su cuerpo sin vida tendido en el suelo, y su pecho plagado de heridas de bala. Mi mundo se derrumbó en ese momento, y no pude contener los sollozos de angustia que se escapaban de lo más profundo de mi interior. Las lágrimas nublaron mi visión mientras permanecía allí, indefensa y devastada,
Yo había fracasado como madre, y mi hijo había pagado el precio de sus decisiones imprudentes. El peso del arrepentimiento se apoderó de mí, sabiendo que debería de haber hecho más para protegerlo, para alejarlo de los peligros que ahora nos rodeaban. Mientras los paramédicos se llevaban a mi hijo a una de las ambulancias que esperaban, mis manos temblorosas se extendieron, como si de alguna manera pudiera protegerlo del dolor que estaba soportando. Pero fue demasiado tarde. El destino de mi hijo había sido sellado, y yo me quedaba con la pesada carga de la culpa y el dolor, las consecuencias de las decisiones que nunca podrían deshacerse. Después del desgarrador entierro de mi amado hijo, me encontré sola en el silencio de mi dolor. Había derramado todas las lágrimas que me quedaban, y el peso de la desesperación amenazaba con aplastarme. Pero en lo más profundo de su ser, hervía un ardiente deseo de justicia que se negaba a extinguirse. Decidida a buscar respuestas y un cierre, reuní los últimos restos de mi coraje y me acerqué a las autoridades, con la esperanza de que sacaran la verdad a la luz. Sin embargo, lo que encontré fue un muro de negación y advertencias silenciosas. Un oficial, con expresión cansada y preocupada, me llevó a un lado y me susurró que debía dejar de investigar al empresario, porque estaba conectado con figuras poderosas del crimen organizado. Fue una revelación escalofriante, que me dejó sintiéndome impotente y traicionada por el mismo sistema destinado a protegernos. Pero mi espíritu permaneció intacto. No podía aceptar la idea de que la muerte de mi hijo quedara impune, que el hombre responsable de su destino escapara de la justicia. Fue entonces, en lo más profundo de mi desesperación, que la misma Santa Muerte se me apareció en un sueño. Una visión que alteraría para siempre el curso de mi vida. En ese sueño, me encontraba ante la Santa Muerte, la figura sagrada a la que a menudo le había rezado en mis horas más oscuras. Estaba envuelta en un velo negro, su rostro esquelético oculto a la vista, y en su mano huesuda sostenía el símbolo de su poder, una guadaña ornamentada. Sentí tanto asombro como temor en su presencia. A su lado apareció mi hijo, con el rostro sereno y lleno de una sabiduría superior a su edad. Me habló y sus palabras tenían una claridad sobrenatural. «Madre», dijo con su voz una melodía tranquilizadora, «reza a la Santa Muerte. Ella puede ayudarme a encontrar la paz y hacer justicia a mi muerte prematura». Mientras escuchaba la súplica de mi hijo, el peso de la responsabilidad descendió sobre mí. Sabía lo que debía hacer. Con nueva determinación, desperté del sueño, sosteniendo la presencia de la Santa Muerte, aún persistiendo en la habitación. Era como si ella me hubiese otorgado un propósito divino, una búsqueda de justicia y venganza, en nombre de mi hijo. En los días siguientes comencé a orar fervientemente a la Santa Muerte, derramando mi corazón y mi alma en solemne devoción. Le pedí su guía, su fuerza y su bendición para corregir los errores que le había hecho a mi hijo. Con cada oración sentí un renovado sentido de propósito y una creciente convicción de que la justicia prevalecería, sin importar los obstáculos en nuestro camino. Mi viaje apenas comenzaba, y sabía que estaría plagado de peligros e incertidumbre. Pero con la Santa Muerte a mi lado y el recuerdo del espíritu inquebrantable de mi hijo, estaba lista para enfrentar las poderosas fuerzas que habían ensombrecido nuestras vidas. No descansaría hasta que el alma inquieta de mi hijo encontrara la paz y el hombre responsable de su muerte enfrentara las consecuencias de sus acciones. Conforme pasó el tiempo, continué en mis oraciones a la Santa Muerte, buscando su guía y su fortaleza en mi incesante búsqueda de justicia para mi hijo. El peso de mi misión pesaba sobre mí, pero mi determinación permaneció inquebrantable. Sabía que tenía que salir adelante,
no solo por mi hijo, sino por todas las demás vidas que habían sido tocadas por la oscuridad del inframundo criminal. Entonces, un fatídico día, mientras miraba las noticias en la televisión, vi un informe que me provocó escalofríos. La policía había descubierto una bolsa de plástico negra en un barranco cerca de nuestro fraccionamiento suburbano, y dentro de ella estaban los restos de un hombre. Cuando mostraron una fotografía del hombre en su vida, lo reconocí de inmediato. Era el mismo empresario, responsable del trágico destino de mi hijo. La noticia arrojó una escalofriante revelación. El cuerpo presentaba señales de tortura, y se creía que los enemigos del cártel al que pertenecía lo habían capturado en su incesante búsqueda de información. No pude evitar sonreír, sabiendo que la balanza de la justicia se había inclinado de una manera que nunca había imaginado. La Santa Muerte escuchó mis oraciones y las respondió a su manera, impartiendo una forma de justicia que trascendió los límites de la autoridad humana. El hombre responsable del sufrimiento de mi hijo había tenido un final espantoso, y aunque no podía tolerar la violencia, no podía negar la sensación de cierre que me trajo. Esa noche soñé una vez más con la Santa Muerte, y mi hijo caminaba a su lado. Su espíritu se encontraba en paz, y me agradeció por buscar justicia y venganza en su nombre. Él a la vez se disculpó por no seguir mis consejos cuando estaba vivo, y yo le pedí perdón por no ser la madre que necesitaba en su momento de vulnerabilidad. En ese sueño mi hijo y yo compartimos un último abrazo agridulce, sabiendo que nuestro viaje juntos había llegado a su fin. Se volvió hacia la Santa Muerte, quien le tendió su mano huesuda, y se alejaron juntos, desapareciendo en lo desconocido. Desperté de ese sueño con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro. Una profunda sensación de cierre invadiéndome. Mi hijo finalmente descansaría en paz. Su espíritu estaba libre del tormento del pasado. Sabía que la Santa Muerte había desempeñado un papel fundamental al brindarme la justicia y la redención que había buscado, y sentí una abrumadora sensación de gratitud hacia ella. Al final encontré cierre, redención y una profunda creencia en el poder de la fe y la determinación. El recuerdo de mi hijo viviría en mi corazón, y finalmente podría comenzar a sanar, sabiendo que se había hecho justicia a su manera enigmática.